Bueno, en este video vamos a trabajar cómo es la regla de la cadena para funciones de varias variables. Entonces tengamos en cuenta que para una función llamémosla f de r hacia r, tal que y sea igual a f de x, con x igual a g de u, entonces la derivada de la función compuesta entonces, ¿cuál sería la función compuesta? Sería y igual a f y en lugar de x escribiríamos g de u. Entonces la derivada de esta función compuesta es de y de u igual a de y de x multiplicado por de x de u. Entonces esto es lo que nosotros habíamos visto del cálculo diferencial sobre la regla de la cadena, ¿no? Que la utilizábamos cuando debemos calcular la derivada de una función compuesta. Y a esta función de x de u, o en nuestro caso sería g' de u, es lo que le llamamos la derivada interna. Entonces, para el cálculo de varias variables, esta definición sobre derivadas internas, etcétera, y sobre la parte de dominios, rangos, que tiene que ver con la parte de la composición de funciones, no es tan sencilla. No se podría expandir a Rn simplemente con ese contexto, sino que vamos a utilizar otra forma de expresar la regla de la cadena, no como una composición de funciones, sino lo haremos como una dependencia. Dependencia de que las variables independientes de una función z igual a f de xy, cada una de ellas dependen de otras variables, llamémoslas u y b, o pueden ser 2, 3, 4 o n variables. Entonces, pero la estructura va a seguir siendo la misma. Para entender esta estructura, lo que vamos a hacer es un diagrama de árbol. Entonces, para que me comprendan, voy a dibujar un diagrama de árbol para esta derivada que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a decir es, como tenemos que y es una función que depende de x, entonces el diagrama lo voy a hacer de esta forma. Tengo la variable dependiente y esa variable dependiente depende de la variable x. Y acá nos dice que x es una función que depende de u. Entonces, por lo tanto, aquí x va a depender de la variable u. Estas flechitas lo que me va a indicar es que voy a poder identificar una derivada mediante ese camino. Esta flecha sería un camino. Entonces yo lo que quiero hacer es llegar desde y hasta u, calculando derivadas. Pero para ir desde y hasta u, debo pasar primero por x. Entonces, para pasar de y a x, lo que voy a hacer es calcular la derivada de y respecto a x. Y entonces, al calcular esta derivada, estoy pasando desde y, desde aquí, desde y, estoy pasando a x. Y ahora de x quiero pasar a u, pero pasar de x a u, tengo que calcular la derivada de x con respecto a dicha variable, u. Y entonces, ¿quién será la derivada de y de u?
¿quién será la derivada de y respecto a esta variable u? Pues será el producto de estas dos derivadas, es decir, de y de x por dx de u. Y esa sería otra forma de ver cómo construir esa derivada usando la regla de la cadena. A esto es lo que le vamos a llamar un diagrama de árbol. Entonces ese diagrama de árbol es el que vamos a hacerlo para poder identificar cómo es la estructura de las derivadas parciales. De las derivadas parciales usando la regla de la cadena. Pero antes de eso, vamos a mirar una notación importante que vamos a utilizar de aquí en adelante para el concepto de derivadas parciales. Entonces, lo voy a hacer para una función de dos variables x, y, pero esto se puede expandir hasta n variables, ¿no? Entonces, para una función z igual f de xy, sus derivadas parciales se denotan como entonces, la derivada parcial respecto a x. Podemos utilizar la notación de z respecto a x o podemos utilizar la notación de f respecto a x o vamos a denotar también como z con subíndice x. Z con subíndice x me va a representar derivada de z respecto a x. O asimismo, también podemos denotarla como f su x, es decir, la variable dependiente y en su índice la variable independiente, la variable en la cual estamos derivando. Asimismo, pues la derivada respecto a y. Podemos denotarla como de z de y, podríamos nombrarla como de f de y, o podríamos nombrarla como z sub y podríamos nombrarla como f sub y. Cualquiera de esas dos van a representar derivadas parciales de z respecto a las variables x o la variable y. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos diagramas, pues los vamos a, estas notaciones más simplificadas, z sub x, f sub x, f sub y, las vamos a utilizar sobre todo en los diagramas. Entonces, en lugar de escribir de y de x, voy a escribir aquí y sub x, que estoy diciendo que estoy derivando y respecto a x. Y acá lo vamos a denotar como x sub u, que sería la derivada de x respecto a u. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar en unos casos particulares y luego generalizamos cómo quedarían las derivadas parciales de una función utilizando la regla de la cadena. Entonces, para el cálculo, o mejor, para funciones multivariables, para una función multivariable, la regla de la cadena se aplica usando un diagrama de árbol. De la siguiente forma. Dos puntos aparte. Por ejemplo, supongamos
que tenemos la función z igual f de xy. Y además tenemos que x es una función g de 1 que depende de dos variables u y b. Y y es una función g sub 2 que depende de dos variables u y b. Entonces, z, entonces la función compuesta ¿y cuál será la función compuesta? Pues será z igual a f y en lugar de x escribo g1 de u, b. Bueno, voy a escribirla en el otro renglón que no me alcanza. Entonces sería, la función compuesta sería z igual a f de x que sería g1 de u, b, y la componente en y sería g sub 2 de u, b. Entonces, como lo pueden notar, esta función z depende tanto de u como de b. Entonces, por lo tanto, tendrá dos derivadas parciales. Entonces, la función compuesta z tiene dos derivadas parciales. ¿Cuáles son esas derivadas parciales? Pues sería la derivada parcial de z respecto a u y la derivada parcial de z con respecto a b. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esas derivadas parciales? Las vamos a hacer haciendo un diagrama de árbol. Entonces, el diagrama de árbol será de la siguiente forma. Entonces, tenemos la variable z que sabemos que depende de dos variables. Depende de la variable x y depende de la variable y. Pero sabemos que la variable x también depende de dos variables. Depende de la variable u y depende de la variable b. Pero y también depende de dos variables. Depende de la variable u y depende de la variable b. Entonces, para calcular de z de u, entonces va a ser la suma de todos los caminos posibles para llegar desde z a la variable u. Entonces miren que para llegar desde z a la variable u, puedo ir derivando z respecto a x. Entonces llegaría aquí. Y derivando x respecto a u. Ese sería un camino. Y para llegar a la otra u, tendría que derivar z respecto a y para llegar acá y derivo y respecto a u para llegar hasta acá. Y esos serían todos los dos caminos posibles. Por lo tanto, de z de u sería derivada de z respecto a x multiplicado por derivada de x respecto a u. Y más la derivada de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a b. Esas serían entonces la derivada de z con respecto a u. Ahora vamos a calcular las derivadas de z con respecto a b. Para calcular la derivada de z con respecto a b, debo ir desde z hasta b. Pero para ir desde z hasta b, iría de z hasta x, que sería con la derivada de z respecto a x, y multiplico por la derivada de x respecto a b, para llegar acá, multiplicado por la derivada de x respecto a b, más
la derivada de z con respecto a y para llegar hasta este punto, derivada de z con respecto a y por y lo voy a derivar respecto a b. Entonces calculo derivada de y respecto a b. Derivada de y respecto a b. Y esa sería entonces la forma que tengo para calcular las derivadas parciales. Ahora, si nos centramos aquí en este diagrama de árbol, yo podría hacer lo siguiente. Para simplificarlo un poco este diagrama de árbol, vamos a hacer lo siguiente. Noten que aquí tengo b y acá también tengo b. Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos cambiar aquí el lugar. En lugar de escribir u y b, podría cambiar b y u. Entonces, por lo tanto, aquí se me cambiaría a y de u y acá y sub b. Sigue siendo lo mismo, pero estas dos que tengo aquí las voy a unificar en un mismo vértice. Entonces, en lugar de escribir esto, voy a escribir aquí un solo b. Y por lo tanto, entonces los caminos serían esto. Esto lo vamos a hacer para simplificar un poco el diagrama de árbol. Cuando sabemos que x y y dependen de una misma variable b, entonces los vamos a unir aquí. Y los caminos entonces sería, ¿cómo sería entonces para ir desde z hasta derivada de z respecto a b? Entonces sería, voy a hacerlo con este color, entonces sería desde z hasta x, de z de x, por dx de b. Y el otro camino sería de z de y por dy de b, que me quedaría hasta acá. Y esa sería la derivada de z respecto a b. Y la derivada respecto a x, pues los caminos serían hacia los extremos. Entonces, como se pueden dar cuenta, en general, entonces vamos a escribir. En general, si tenemos una función z que depende de n variables, x sub 1, x sub 2, x sub n, con estas n variables x1, x sub 2, x sub n, siendo funciones g que dependen de m variables, u sub 1, u sub 2, u sub m. Noten que el número de variables de z es diferente al número de variables de las x. Entonces, ¿cómo nos quedaría la generalización de una derivada parcial? Entonces aquí tendría la función compuesta z, tendría m de mamá, m variables, m derivadas parciales. Entonces vamos a calcular una de ellas. Entonces, una derivada parcial, la derivada parcial de z respecto a la variable u sub k, entonces va a ser igual. Entonces va a ser una sumatoria, ¿no? ¿Cómo sería? La derivada parcial de f o de z respecto a x1 por la derivada parcial de x1 respecto a u sub k. Derivada parcial de x2, entonces quedaría. Esto sería igual a la derivada parcial de z respecto a la primera variable independiente de z, que es x1, por la derivada parcial de x1 respecto a la variable que estoy derivando,
u sub k, más la derivada parcial de z respecto a la otra variable x2 por la derivada de x2 respecto a la variable que estoy derivando, u sub k. Y así sucesivamente hasta que llegue a la última variable de z, que en nuestro caso es x sub n, por la derivada de x sub n respecto a la variable u sub k. Es decir, que esto lo puedo expresar como una sumatoria. Entonces esto sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la derivada parcial de z respecto a x sub i. Voy a ir colocando con diferentes colores los índices para que los tengan en cuenta. A x sub i multiplicado por la derivada parcial de x sub i derivado respecto a u sub k. ¿Y quién es u sub k? Pues u sub k es la derivada a la cual estoy calculando. En este caso, ¿quién sería i? En este caso tenemos que i varía, perdón, bueno, i ya sabemos que varía desde 1 hasta n. ¿Quién sería k? ¿No? K sería cualquier derivada, es decir, k desde 1 hasta m. Desde 1 hasta m. Cualquiera de las m derivadas. Entonces, esa sería la regla de la cadena en cálculo de varias variables. Vamos a hacer otros ejemplos. Entonces, lo que me voy a centrar en lo que resta de este video es hacer ejemplos sobre algunas formas que tengamos para calcular derivadas, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Para la función z igual f de xy, y tenemos que x depende de una sola variable u y y depende, es una función g sub 2 que también dependen de la variable u. Entonces, por lo tanto, el diagrama sería z depende de dos variables x y y, pero como lo vemos, x y y depende de una sola variable u. Por lo tanto, el diagrama solamente nos muestra que hay una sola derivada parcial de z respecto a u. ¿Quién sería la derivada parcial de z respecto a u? Pues sería el camino de z de x multiplicado por x sub u, es decir, derivada de x respecto a u, más el otro camino. El otro camino sería z sub y, derivada de z respecto a y, multiplicado por la derivada de y respecto a u, es decir, este otro camino. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar una función omega o w de tres variables, x, y y z. Y vamos a considerar que x es una función g1 que depende de u y b. Y es una función g sub 2 que depende solo de u.
Y z vamos a considerar una función g sub 3, pero depende de una nueva variable t. Entonces vamos a identificar cómo son las derivadas parciales y cuántas tiene w. Entonces, construyendo el diagrama de árbol, w depende de tres variables. La variable x, la variable y la variable z. Ahora, x, voy a colocar primero y o x. X depende de dos variables. Depende de la variable u y la variable b. Pero voy a colocar primero aquí la variable b y la variable u. Y sabemos que y depende solo de la variable u. Miren aquí. Y es una función que depende solo de u. Entonces trazo solo el camino hasta u. Y z es una función aparte que depende de la variable t. Entonces, ¿cuántas derivadas hay desde w? Desde w podemos calcular tres derivadas. Derivada respecto a b, derivada respecto a u y derivada respecto a t. Entonces vamos a calcular esas tres derivadas. Entonces calculemos primero la derivada de w respecto a b. Entonces, ¿quién sería derivada de w respecto a b? Sería el camino w sub x, w sub b, perdón, x sub b. Que esta sería la derivada parcial de w respecto a x por la derivada parcial de x respecto a b. Más, ¿hay otro camino para llegar a b? No, ese es el único, por lo tanto no habría más, ¿no? Ahora, vamos a calcular quién sería la derivada de w respecto a u. Entonces, derivada de w respecto a u. Aquí tengo dos caminos. Derivada de w respecto a x multiplicado por la derivada de x respecto a u. Más derivada de w respecto a y. Noten que quiero llegar hasta u. Derivada de w respecto a y por la derivada de y respecto a u. Y esas son todas. Y la tercera derivada, derivada de w respecto a t, sería w sub z, es decir, derivada de w respecto a z multiplicado por z sub t, es decir, derivada de z con respecto a t. Y esas serían entonces las derivadas parciales para esta función. Vamos con otro ejemplo. Otra forma de decirnos sería hacer lo siguiente. Calcular las derivadas parciales de la función z igual a f de u cuadrado menos b cuadrado, coma, u al cubo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? En este caso, reescribimos la función compuesta como. Entonces, ¿cómo la vamos a reescribir? Pues esto asumimos que es la variable x y esta es la variable y. Entonces la vamos a reescribir de esta forma. Z
será la función f de x, y. ¿Y quién es x? Pues x es una función g1 que es igual a u cuadrado menos b cuadrado. ¿Y quién es y? Pues y será una función g sub 2 que es la función cúbica u al cubo. Y vamos a calcular sus derivadas parciales. Entonces, vamos a hacerlo. Hagamos el diagrama. Entonces el diagrama sería z es una función que depende de x y y. X es una función que depende de u y b. Entonces la voy a escribir. X es una función que depende de b y u. Y y es una función que depende solo de u. Entonces lo cierro el diagrama acá. Y vamos a calcular sus derivadas parciales. Entonces vamos a calcular derivada parcial de z con respecto a b. Entonces, ¿quién sería la derivada parcial de z con respecto a b? Sería derivada parcial de z con respecto a x, que sería este camino, z sub x, multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a b, que sería este camino que tenemos acá. Y eso sería todo. Pero noten que esta derivada yo la puedo calcular. ¿De dónde? De esta función. De esta función voy a calcularle la derivada parcial de x respecto a b. Entonces escribamos el resultado, ¿cuánto nos da? Esto nos quedaría derivada parcial de z respecto a x multiplicado por, ¿y cuánto es la derivada parcial de x respecto a b? Pues eso es menos 2b, calculando la derivada parcial. Pueden observar que la derivada de u cuadrado es 0 y derivada de menos b cuadrado, menos 2b. Por lo tanto, el resultado de esta derivada nos daría menos 2b por dz de x. Vamos a calcular ahora la otra derivada. Entonces, derivada de z respecto a u. ¿Quién sería derivada de z respecto a u? Sería z sub x por x sub u, es decir, de z de x por dx de u, más el otro camino sería z sub y, que sería de z de y, por y de u, es decir, y sub u, derivada de y respecto a u. Y al igual que en la anterior, esta derivada la puedo calcular también de esa función x, y esta derivada la podemos calcular de esta función y. Calculemos esas derivadas. Entonces, ¿qué nos quedaría el resultado? De z de x multiplicado, ¿y cuánto es de x de u? Del recuadro que está en ese color violeta. Sería 2u. La derivada de x respecto a u nos quedaría 2u menos 0, es decir, 2u. Más de z de y, que sería de y de u. ¿Cuánto es de y de u? Sería la derivada del recuadro que está en rojo. Sería 3u cuadrado. Por lo tanto, entonces el resultado de esta derivada nos da 2u por dz de x más 3u cuadrado por dz de y. Y ese sería el resultado de las derivadas de esta función inicial, ¿no? De esta. Ahora, finalmente nos podrían dar un ejemplo explícito. Es decir,
calcular las derivadas parciales de la función z igual a seno de x por y, con x que sea e a la u por b y y que sea logaritmo natural de u cuadrado menos b al cubo. Entonces vamos a calcular esas derivadas parciales. Entonces, para este ejemplo, según el diagrama tenemos que z depende de x y y. Y como lo podemos observar, x es una función que depende de u y b. Y y también es una función que depende de u y b. Entonces, x es una función que depende de b y u, y y es una función que depende de u y b. Entonces vamos a calcular sus derivadas parciales. Derivada parcial de z respecto a u. Entonces, ¿cuánto sería? Y vamos a simplificarla. De z de u sería de z de x por dx de u. Es decir, de z de x por dx de u más. Y el otro camino para llegar a la variable u sería z sub y y sub u. Es decir, derivada parcial de z respecto a y por la derivada parcial de y respecto a u. Ahora, las 4 derivadas que tengo ahí las puedo calcular desde las funciones. Entonces vamos a calcularlas. ¿Cuánto me daría de z de x? Debo derivar esta función respecto a x. Entonces, según lo que tenemos una función compuesta. Derivada de seno sería coseno del mismo ángulo x por y multiplicada por la función interna que es derivando respecto a x nos daría y. Y eso multiplicado por dx de u. ¿Cuánto es dx de u? Lo calculamos de esta función. Entonces la derivada de esta función sabemos que es la misma e a la u por b y multiplicado por la interna que sería derivada de u respecto a b nos daría derivada de x, perdón, respecto a u nos quedaría únicamente b. Esto quedaría más de z de y. Entonces, ¿cuánto sería de z de y? Bueno, como no me alcanza, voy a escribirlo aquí abajo. Entonces nos quedaría coseno de x por y, derivada de seno coseno, y estoy derivando respecto a y, aquí en esta parte. Derivando respecto a y nos quedaría multiplicado por x, que es la constante. Multiplicado por de y de u. Voy a calcular de y de u de aquí, de la derivada de esta y respecto a u. Entonces me quedaría derivada del logaritmo sería 1 sobre lo que está en el logaritmo por la derivada interna respecto a u, que sería 2u. Luego entonces esta derivada sería igual a y por b por el coseno de xy por e a la u por b más, y la otra quedaría 2x por u por el coseno de xy sobre
u cuadrado menos b al cubo. Y si ustedes desean, pueden escribir cuánto vale x y cuánto vale y. Lo que tenemos aquí, y, este xy que tenemos acá, este x que tenemos aquí y este xy que tenemos acá, por lo que valen en términos de u y b. Y al reemplazar eso, la derivada de z respecto a u ya nos queda como una función que depende solo de u y de b. Es decir que miren que la primera derivada también queda una función compuesta. Queda una función z que depende de x y a la vez x y y dependen de u y de b. Vamos a calcular entonces la derivada de z respecto a b de la misma forma. Entonces, derivada parcial de z respecto a b sería dz de x por dx de b más dz de y por dy de b. Entonces esto sería dz de x por dx de y más dz de y por dy de b. Perdón, aquí era dx de b. Vamos a calcular esas derivadas. Entonces nos quedaría, ¿cuánto es dz de x? Esa ya la habíamos calculado, nos daba y por coseno de xy. Entonces nos quedaría y por coseno de xy multiplicado por dx de b. Entonces de esta función voy a calcular la derivada de x respecto a b. Sería la misma exponencial por la interna, calculando derivada respecto a b quedaría u. Entonces me quedaría multiplicada por u elevado a la u por b. Más dz de y también la habíamos calculado acá, que era esta de aquí, x por coseno de xy y multiplicamos por la derivada de y respecto a b. Entonces derivamos esta respecto a b. Derivando esta respecto a b nos quedaría derivada del logaritmo 1 sobre lo que está en el logaritmo y por la derivada interna que sería menos 3b cuadrado, derivando respecto a b. 1 sobre lo que está en el logaritmo y por la derivada respecto a b que era menos 3b cuadrado. Luego entonces el resultado nos quedaría, al igual que el anterior, nos quedaría una función compuesta que tiene y, tendría y por u, vamos a escribirla así, y por u por e a la u por b y por coseno de x por y. Más por menos nos daría menos 3 veces x por b cuadrado y por coseno de x por y todo sobre u cuadrado menos b al cubo. Y esa sería entonces la derivada de z con respecto a b. Entonces aquí, como lo pueden observar, lo importante es siempre que vaya a utilizar la regla de la cadena en cálculo de varias variables, recurrir al diagrama de árbol.